Bienvenidos a todos los que están viendo este video. Estamos en la tercera clase abierta de números reales. ¿Ok? El objetivo de hoy va a ser comprender qué es una potencia, ¿ya? Ver propiedades y operaciones de esto, comprender el conjunto de los números reales, qué hay ahí, cómo se pueden diferenciar ciertos números de otros y cosas de ese estilo, ¿ya? Después vamos también a revisar las operaciones matemáticas que son aplicables a los números racionales e irracionales, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando sumo dos racionales o cuando multiplico un irracional con un racional, cosas de ese estilo, ¿ya? También vamos a usar los números racionales e irracionales en problemas tanto cotidianos como numéricos, ¿sí? En especial van a ser numéricos, de estilo PDT, ¿ya? Y para lograr el objetivo de esto vamos a revisar el contenido teórico, vamos a desarrollar algunos ejercicios tipo PSU, y lo más importante, que espero que lo hagan, que vamos a contestar sus dudas, ¿ya? Entonces, sin más que decir, empezamos con la materia, ¿ya? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ya, empezamos con potencias, ¿sí? Potencias es un estilo de operador matemático, el cual lo que hace es hacer una multiplicación iterada, ¿sí? Si nosotros recordamos, la multiplicación se definía como una suma iterada de cosas, ¿sí? De números. Cuando nosotros teníamos 4 por 3, por ejemplo, esto significaba, de una forma, de que sumábamos 3 veces el 4. Y esto, como saben, esto da 12, ¿sí? También se puede ver como sumo 4 veces el 3, ¿sí? Está esa libertad, ¿sí? La potencia, análogamente, es una multiplicación iterada. Entonces, cuando nosotros tengamos un 4 elevado a 3, va a significar que vamos a multiplicar el 4 3 veces, ¿sí? Entonces, como de forma como general, lo escribimos así, ¿sí? Cuando yo digo un a elevado a n, significa que estoy multiplicando el número a n veces, ¿sí? Y eso se va a tomar con esta notación que está acá, ¿sí? En el cual vamos a identificar el n que será exponente y el a que es la base, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto de esta primera definición de potencia, de la primera definición que estamos haciendo en esta clase? ¿O seguimos avanzando? Ya, buenísima, buenísima. Ahí cuando no entiendan algo o sientan que puede haber habido una explicación enredada, les pido que me avisen, ya, para que pueda volver a repetir la explicación o de alguna otra forma, ¿ya? Es muy importante el feedback que ustedes me den para poder dar y que ustedes aprendan lo más que puedan, ¿sí? Eso es lo más importante acá. Ya, entonces ya, sabiendo la definición de potencia, vamos a ver algunas de las propiedades, ¿ya? Primero, la primera propiedad que vamos a ver de las potencias va a ser que cualquier número elevado a 0 va a ser igual a 1 cuando ese número es distinto de 0, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? De que, por ejemplo, 4 elevado a 0 va a ser igual a 1, 20 elevado a 0 va a ser igual a 1, menos 4 elevado a 0 va a ser igual a 1, pero tienen que tener ojo, de que algunos llegan y dicen, sí, cualquier número elevado a 0 da 1, y eso es error. No todos los números elevados a 0 dan 1. Hay un número, que es el que está acá, que si uno le eleva a 0, no da 1. Tampoco da 0. De hecho, mm, hay algunas contradicciones en las definiciones, entonces simplemente como para ahorrarse problemas, los matemáticos dicen que simplemente que 0 elevado a 0 no está definido, ¿sí? ¿Por qué está el problema? Porque, por un lado, si ocupamos todo de acá arriba, el 0 elevado a 0 nos daría 1, ¿cierto? Pero si nos quedamos con la definición inicial, es como multiplico el 0 0 veces, y eso como que igual da una noción de que sea 0, entonces como que no está muy clara el valor verdadero de esto, entonces se dice que no está definido, ¿sí? Es bastante complicado, porque no he encontrado, que no tengo el chat abierto, porque no le han encontrado el producto. Claro, es algo de ese estilo, nadie pudo definir verdaderamente cuánto vale, entonces simplemente se dice que no está definido. Sí, para ahorrarse tema y pasaron la página, ¿sí? Entonces, es importante eso, que se acuerden de que el único número que al elevarlo a 0 no da 1 es el 0. De hecho, no está definido el valor de 0 elevado a 0. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? ¿Todo clarito?
Todo ok, ya sí, buenísimo. Voy a ir preguntando frecuentemente para ver si siguen despiertos, ¿ya? Propiedad de las potencias también, otra propiedad. Cuando nosotros tengamos, porque ya, al inicio nosotros habíamos visto que esto de elevado a n significaba que ya, multiplicamos el número a n veces. Pero esa definición tendrá sentido cuando hablamos de números negativos, como a elevado a un menos 3, por ejemplo. Cuando yo escribo a elevado a menos 3, ¿eso tendrá la misma definición de antes? Como que es medio complicado decir, voy a multiplicar el a menos 3 veces. Como que no calza. Entonces, lo que en verdad nos quiere decir este número es que cuando aparezca un número negativo en el exponente, lo que vamos a hacer es 1 partido en el mismo número, pero con el exponente positivo. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando ustedes vean como, en este caso, por ejemplo, a elevado a menos 3 va a ser algo del estilo 1 partido en a elevado a 3. ¿Sí? Y ahí este a elevado a 3 ya uno lo puede meter en la definición que habíamos visto antes, que se multiplica el a 3 veces. ¿Sí? Pero hay que ser un poco minuciosos con esta propiedad que tienen las potencias, porque, de nuevo, el a tiene problemas. No pueden ser todos los números a. No pueden ser todos los números. Hay un número que no cumple, y que, o sea, que no, que no cumple con esto. De hecho, que no se le puede poner un exponente negativo. Y ese número, no sé si alguien lo habrá visto al principio, es el cero. El a tiene que ser distinto de cero. Porque, ¿qué pasa cuando el a sea cero? Si yo pongo aquí 0 elevado a menos 3, esto va a ser algo del estilo 1 partido en 0 elevado a 3. ¿Sí? ¿Todo bien? Y si hago 0 elevado a 3 es multiplicar 3 veces el 0, entonces sería 0 por 0 por 0 igual 0, y esto me queda 1 partido en 0. Y esto es un número, de nuevo, que ahora no es que no esté definido, es que está indeterminado también. Sí. ¿Sí? 1 partido en 0, como bien recuerdan, en las fracciones, el denominador no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando vean esta propiedad que está aquí, solamente va a funcionar cuando los números sean distintos de 0. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué viene? Todo ok. Muchas gracias, Miguel. Todo ok, Belén. Todo bien, Carlos. Todo bien, Carolina, Catarí, Emilia, Francisca, Génesis, Ingrid. ¿Todo bien? Buenísimo. Sí. Igual me pueden hablar por privado si les molesta. Así como, o sea, como que le da vergüenza hablar como con todos, pero eso, me pueden hablar por privado y ahí yo veré sería, o sea, para ver números reales, es importante, se me olvidó decir esto, gracias por recordármelo a la persona que me la dijo por interno. Para ver números reales primero tenemos que definir algunas cosas como potencia, después vamos a ver raíces, y al final de la clase vamos a definir ya así qué significan los números reales, ¿sí? Es algo que es necesario, porque para definir los números reales tenemos que antes pasar por un conjunto más chiquito que son los irracionales. Y ahí nos vamos a meter duro, ¿ya? Ahí vamos a definir algunas cosas y algunas operaciones, ¿ya? Entonces, antes de eso, tenemos que ver otras cosas, ¿ya? Creo que no hay ninguna duda, si es así, se habrá perdido por el chat, me avisan, ¿ya? Igual si pueden hablar por micrófono, lo agradecería mucho también, ¿ya? Con toda la confianza. Ahora vamos a ver signos de potencia, ¿ya? Porque estamos trabajando con multiplicaciones y sabemos que existen la regla de los signos de las multiplicaciones, ¿cierto? Cuando multiplicamos dos números negativos o un negativo con un positivo, esas reglas de signo se traducen también a las potencias, porque las potencias son multiplicaciones iteradas. Entonces vamos a tener dos cosas importantes para los exponentes, ¿sí? Cuando el exponente sea impar, como en este caso menos 2 elevado a 3, el exponente es 3 impar, el signo de la base, o sea, el número mantiene el signo de la base, ¿sí? Por ejemplo, si ahora que la base es negativa, menos 2, y está elevado a un exponente impar, sabemos que el resultado final también va a ser negativo, el mismo signo de la base.
En otro caso, cuando tenemos 2 elevado a 3, si nos damos cuenta, el exponente es impar, la base es positiva, entonces el resultado final va a ser positivo. ¿Sí? Eso pasa con los exponentes impares. Pero si el exponente llegara a ser par, la potencia siempre va a ser positiva. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, aquí en menos 3 elevado a 2, ¿qué significa menos 3 elevado a 2? Menos 3 elevado a 2 es multiplicar el menos 3 dos veces. Entonces, menos 3 por menos 3, y los dos son negativos, es cuando multiplicamos dos números negativos, el resultado nos da positivo. Entonces, esa es la razón de por qué cuando elevamos con exponentes pares, el resultado final va a dar positivo. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, el 3 al cuadrado también mantiene. En este caso, ocurre de que menos 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. ¿Sí? Porque al ser el exponente par, los dos quedan positivos. ¿Alguna duda? Sí, profe, es que yo nunca he entendido, o sea, la diferencia de los resultados cuando el exponente queda fuera y dentro del, Ya, o sea, de las, ¿cómo se llama esto? el paréntesis. De los corchetes. Sí, de los paréntesis, eso. Paréntesis, sí, es algo que tengo una diapositiva que vamos a hablar específicamente de eso, ¿ya? Así que te pediría que esperes una cuenta diapositiva, ¿ya? No, tranqui, tranqui. No pidas perdón. Signos de potencia, ¿ya? Y ahora lo que acabamos de ver son temas de exponentes, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con las bases, ¿sí? Si la base es positiva, la potencia va a ser siempre positiva, ¿sí? 4 elevado a cualquier n, a cualquier número que está aquí, va a ser siempre mayor que 0, positivo, ¿sí? 20.000 elevado a 40 millones, 3 elevado a 1.000.000, 2 elevado a incluso 0, todos esos números van a ser positivos porque la base es positiva. ¿Sí? Es algo que se va a tener siempre. ¿Ya? Y por otro lado, a elevado a n es negativo cuando el a es negativo y n es impar. ¿Por qué? Porque recordemos lo que vimos recién, de que cuando el exponente es impar, el resultado final mantiene el signo de la base. Y si la base es negativa, entonces el número es negativo. ¿Sí? Entonces se va a tener que, cuando ocurran estas dos cosas simultáneamente, el número, la potencia va a ser negativa. ¿Sí? Como en este caso, menos 5 elevado a 3, menos 5 por menos 5 por menos 5, eso nos va a dar menos 125. ¿Sí? Y esto igual es una justificación de signos, si se dan cuenta. Si aquí tenemos menos por menos por menos, y menos por menos aquí nos da más, y más por menos, el resultado final nos queda negativo. También Profe, se argumenta con la ley de signos, ¿sí? esto significaría que, digamos, por la influencia de los signos, digamos, el resultado daría, ¿cierto? ¿A qué te refieres con? En el sentido, si se multiplica negativo por un negativo, daría negativo, digamos, por la regla, no sé si me explico. Por la ley Así de, por la ley, positivo, por la regla de los signos, esto de negativo sí, como eso negativo da mismo, positivo, ¿sí? ¿sí? Es por esa misma, es por esa regla de los signos, es todo esto que estamos viendo, de que cuando el exponente es impar, que cuando la base es positiva, es por eso. En eso se basa la matemática para argumentar estas cosas. ¿Bien, Belén? Sí, Buenísimo, gracias. buenísimo, buenísimo. Entonces, siguiendo con la materia, si no hay ninguna duda, aquí viene la diapositiva de lo que estábamos hablando recién, ya de los paréntesis. Hay que tener ojo, sí, hay que Ajá. tener ojo con este tema de las potencias, porque este término que está acá, este numerito, esta cosita rara que está acá, no es necesariamente igual a esto que está acá. Para las potencias, en especial cuando tengan como este estilo de configuración, va a ser importante el uso de los paréntesis, ¿sí? Porque esto de aquí significa algo y esto de acá significa otra cosa. ¿Ya? Lo primero, este menos a elevado a n. ¿Qué significa? Nosotros pensemos que todo este numerito que está aquí, lo voy a tapar, esto es rojo, ¿sí? El número rojo, ¿sí? No pensemos en ningún número en particular, ¿sí? Y es rojo elevado a n, ¿ya? Para el ejemplo, pongamos que n es igual a 2, ¿ya? Entonces, ¿qué va a significar esto? Lo que va a significar es que vamos a multiplicar el número rojo dos veces. Entonces va a ser rojo
por rojito. ¿Pero qué es rojo? Rojo es menos A. Entonces ahí ya, claro, aquí tenemos el menos A y el menos A, y por regla de signo y por argumentos que ya hemos visto, esto va a dar finalmente A al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí podemos argumentar de que este número que está aquí, cuando está al cuadrado, realmente es lo mismo que el mismo número, pero positivo, con la base positiva. ¿Sí? Pero si nos metemos aquí, por ejemplo, ¿qué significa esto? Ahora el color el número rojo va a ser este de acá nomás. Solamente esto. Entonces, y el menos no cae dentro del exponente, no, el menos no se ve influenciado por el exponente n. Entonces, ¿qué va a significar esto? Va a ser menos, creo que tengo el lápiz muy grande, a ver, va a ser menos rojo por rojo por rojo n veces. ¿Sí? Aquí n veces. ¿Sí? El menos no entra a la potencia, el menos es como, ¿cómo decirlo? Está fuera. Dejémoslo como que está fuera de la potencia, de la definición de potencia, porque no está influenciado. El n es solamente del número rojo, que en este caso es A. ¿Se entendió mejor así? ¿O lo sigue, o se enredó? ¿Se entendió la diferencia entre cuando hay exponente, o sea, cuando hay paréntesis y cuando no hay paréntesis? Es muy importante. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. ¿Ya? Menos 5 al cuadrado, este que está acá, es de la misma forma que del número que está acá, de este estilo. Y si vemos, el exponente es de todo este número, es de menos 5. La base es menos 5. Ojalá, Francisca, ahora se entienda. ¿Sí? En esta parte no podemos ver un poco más porque es medio complicado. ¿Sí? Aquí la base, aquí lo vamos a notar, la base es menos 5. Entonces, es la base la que yo multiplico dos veces. Es decir, va a ser menos 5 por menos 5. Y eso por regla de los signos, nos queda número positivo, y 5 por 5 es 25. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien, Francisca y Carlos, que me dijeron que no se entendió? Todo bien, ahí sí. ¿Todo bien? Ya. Y ahora veamos el caso de este. Ahora no está el paréntesis, ¿sí? Y cuando no está el paréntesis, uno asume que este exponente es solamente este número. ¿Y por qué es así? Porque en este caso, la base, escribí la de muy fuera, la base es 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno aquí? Primero calcula este término, este objeto que está aquí, lo calculamos, y después le ponemos menos. Esa es la diferencia. Por eso así lo anoté yo. El menos está aquí, y aquí yo desarrollo la potencia, que en este caso es 5 por 5, es multiplicar dos veces la base. ¿Te volviste a perder? ¿En qué parte te perdiste, Carlos? Ah, ¿lo puedes checar un poquito la diapo? Ah, y ahora sí entendí. ¿Sí? ¿Se Se me entendió? había olvidado el ejemplo anterior, sí. Sí, es distinto, porque aquí la base es menos 5. El paréntesis me señala qué es lo que se está Encierra en multiplicando varias veces. conjunto. Encierra el Aquí, al no número estar que... paréntesis, uno asume que es solamente el 5. Al menos aparte. O sea, si yo lo escribiera con paréntesis para no confundirme, dejaría el signo afuera. Sí, exactamente. Esto es lo mismo que esto de aquí. Porque la base es 5. ¿Sí? El O menos sea, está afuera. o sea que en el caso es como hacer la multiplicación y después agregarle solamente el signo. Claro. Eso es lo que uno hace. Primero hace la potencia sin el signo, se olvida el signo menos, desarrolla la multiplicación y al final le pone el menos. ¿Sí? Es En lo que está ese escrito caso, acá. Uno primero hace las multiplicaciones y cuando ya tenga el valor aquí 25, le chantáis el menos. en ese caso, lo que está enseñando ahora mismo sería como dos métodos diferentes, si no me equivoco, ¿no? De hacer como la operación. Ah, es que al final lo mismo. Son totalmente análogas. Sí, la definición inicial que siempre hemos tenido es que
cuando uno eleva a estos números n, significa que estamos elevando, o sea, estamos multiplicando la base n veces, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue identificar la base, en los dos casos, que nos dimos cuenta de que eran distintas, y lo que hicimos fue multiplicar esa base n veces, que en el caso del ejemplo fue 2 veces, ¿sí? Aquí la base es menos 5, que es menos 5 por menos, entonces va a ser menos 5 al cuadrado, se le dice elevado a 2, va a ser menos 5 por menos 5, base por base. Y en este caso, identificamos que la base es 5. Entonces, 5 se multiplica 2 veces, 5 por 5. Y este menos asume que está fuera nomás, que no influye que no es nada de la potencia. Entonces, primero se calcula la potencia y después se pone el signo. ¿Ahí se entendió lo que hablaste Sí, tú? Sí. sí, sí, es que en ese caso, ¿cómo se podría diferenciar cuándo y cuándo no ocupa paréntesis? ¿O va a estar escrito como en el ejercicio si tiene o no tiene? Es que Esa es como mi pregunta. si es necesario el paréntesis va a estar. ¿Sí? En un enunciado, en un ejercicio, que no esté el paréntesis, tú asumes esto, de que entonces el menos no influye en la potencia. Y si en verdad importara, ellos sí o sí, los de Dembret te van a poner sí o sí los paréntesis en caso de. ¿Sí? Ya, esa Como era mi que pregunta. Gracias. uno va a ver el ejercicio y se va a encontrar con esto, y uno ahí tiene que ver cómo se actúa, ¿eh? Si el menos está dentro de la base o si el menos está fuera de la base. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. Buenísimo, me alegro. ¿Se entendió alguien? Creo que Francisca era Francisca, ¿entendiste? Francisca Vázquez. Sí, sí, entendí, gracias. Bueno, y Carlos también, ¿o no? ¿El resto entendió también? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Por acá ya estoy claro. Buenísimo, buenísimo. Ejercicio. Ya, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Que es de la materia que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a ver materia, vamos a ver ejercicios añadiendo los conceptos que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio es este. El 2, omítanlo, porque lo saqué lo saqué de un modelo PDT, ¿ya? Nos dice, ¿cuál es el valor de este objeto que está acá, de este numerito medio raro? ¿Ya? Entonces, quería preguntarles, ¿cómo empezarían haciendo este ejercicio? ¿Qué cosas recuerdan de lo que hemos visto para aplicarlo acá? Yo vería O el sea, paréntesis. Por el Ah, paréntesis. no, Belén. está bien. digamos, se tendría que dar vuelta porque como, digamos, es -3, Ya, tendría que rotar. Digamos, 2 partido en 1. Tendría que invertir el denominador y el numerador por Sí, que eso la mismo. potencia es negativa. claro. Lo primero que tienen que identificar, como muy bien dijeron, es que el exponente es negativo. Entonces, estamos en el caso, a ver si puedo volver a la diapositiva. Estamos en este caso. El exponente es negativo, entonces lo que uno hace es invertir el número, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer con detención, ¿ya? ¿A qué me refiero con invertir la fracción? ¿Ya? Eso sí, una duda, profe. Que yo Sí. invierta la fracción no significa que el exponente va a ser positivo Es que cuando uno... o es ¿Cómo fue tu pregunta? mi duda es, si yo invierto la fracción, ¿el ¿Ya? exponente pasa a ser positivo o sigue siendo negativo? Pasa a ser positivo. Esa es la magia o sea, no es que sea como la magia, sino que me refiero a que esa es la idea, porque trabajar con exponentes negativos a veces nos cuesta, porque la definición inicial que hicimos en esta clase no se cae. Uno no puede multiplicar un número menos 3 veces. Entonces lo que uno hace es dar vuelta, en este caso el número, dar vuelta a la fracción, cambiar el exponente a positivo, y ahí la definición funciona totalmente. O sea que si un número natural o un número entero estuviera elevado a un exponente negativo, ahí sí pasaría a ser fracción, pero con exponente positivo. Claro, sí. Todo este Ya, truco ok. lo que hacemos es para transformar este exponente de negativo a positivo. ¿Sí? Entendido, profe. Buena, 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 buena. Ahora, ay, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí. Ya, entonces, como muy bien dijeron, lo primero que vamos a hacer es
al haber identificado el exponente negativo, es dar vuelta a la fracción. Pero lo vamos a hacer al estilo de la definición que vimos anteriormente. Va a ser 1 partido en el número. ¿Sí? Si recordamos, nosotros teníamos a elevado a menos n igual a 1 partido en a a la n. Vamos a hacer esto, ¿sí? Para que nos demos cuenta a qué me refiero con dar vuelta a la fracción, ¿ya? Entonces, este número que está aquí va a ser igual, el 1 lo dejamos por ahora sin hacer nada, y aquí lo que vamos a hacer es 1 partido en un medio elevado a 3. Si se dan cuenta, lo que hicimos aquí fue precisamente la definición que tengo acá. El a en este caso es un medio, el n es 3, y me queda 1 partido en un medio elevado a 3, ¿sí? Aquí también es importante los paréntesis, ¿sí? Es la fracción la base, no es el 1, no es el 2, es la fracción. Ya, aquí hay otro caso en el cual es importante los paréntesis. Entonces, ahora desarrollando esto, ¿qué significa un medio elevado a 3? Multiplicado 3 veces ese mismo número. Exactamente, va a ser un medio por un medio por un medio. De hecho, lo voy a escribir. Un medio por un medio por un medio. ¿Sí? Entonces, 3 sectos. ¿sí? Perdón, no te escuché. 3 sectos. No, no es 3 sextos eso. Este número que está acá abajito es un octavo. ¿Sí? Cuando uno multiplica fracciones, Ah, sí, perdón. uno Es que multiplica todos tengo los un numeradores con todos los numeradores y todos los denominadores con los denominadores. En este caso va a ser algo del estilo 1 por 1 por 1, partido en 2 por 2 por 2. Arriba son multiplicaciones de unos y el 1 es neutro, entonces 1 se queda como 1. Y el denominador es 2 por 2 por 2, que como muy bien dijo Belén en el chat, un sexto. Ah, no está bien, sí, es 8, es un octavo. Sí. Perdón, estoy medio ciego. Pero sí, es un octavo. Sí, perdón. ¿Ya? Entonces este numerito que está aquí abajito, voy a dejar así, es 1 menos, va a ser un octavo. Ya que me podría decir, ¿qué hago con esto? Con ese número Hay tan que raro. dividirlo. El 1 hay que dividirlo por un octavo y como las fracciones no se pueden dividir, pasa a 1 por 8 partido en 1, que es igual a 8. Es igual a 8, exactamente. Si ahí se ocupa, a mí me gusta explicarlo. Está muy bien, está correcto lo que acabas de decir. Pero a mí me gusta enseñarlo con la regla de oreja, no sé si la conocen, la regla de oreja. Si no tiene nada que ver con tirarme la oreja, no la conozco. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con... no tiene que ver con eso, no es... Lo que pasa es que cuando uno tiene estas cosas como raras, así como de fracción, partido, fracción, ah, Sí, uno lo que puede hacer y una buena forma de entender cómo aplicar esto es hacer orejita grande, orejita chica. Orejita en los grande, ensayos casi siempre es como el primer ejercicio. sí, cosas así se ven, sí, y es importante que se den cuenta de que se puede aplicar un sencillo algoritmo para desarrollar esta división. Oreja grande, oreja chica, ¿sí? Vamos a tomar los extremos, que en este caso va a ser A y D, y lo vamos a dejar en el numerador. Y después oreja chica, los que están adentro. Y esos los multiplicamos y los dejamos en el denominador. ¿Sí? Esto después puede servir mucho para desarrollar cosas de este estilo, fracción partido en fracción. ¿Y por qué ahora nos sirve? Porque tenemos ahora 1 partido en un octavo. Entonces, si nosotros extraemos esto, y nosotros sabemos que 1 es igual a 1 partido en 1. ¿Sí? 1 dividido en 1, el mismo número dividido en el mismo número es 1. ¿Sí? Profe, ¿me presta un lápiz? Sí, al tiro te lo paso, tranqui. ¿Ya? Entonces tenemos 1 partido en 1, partido en 1 partido en 8. Entonces, ocupamos la... Ay, tan chistosos todos. Pero está bien, me gusta. Entonces, hacemos la regla de oreja, extremos con extremos, 1 por 8. Y los de adentro, que sería 1 por 1. Y esto va a ser finalmente 8 partido en 1, que es 8.
¿sí? Entonces, por eso, este número que está ahí es igual a 8, ¿sí? ¿Se entendió la regla de la oreja? Es una buena forma de aprender ese ejercicio de ese estilo. O sea, es que lo que quería ver era que si era lo mismo que me enseñaron a mí, que era dar, es que no sé cómo explicarlo con palabras. ¿Me prestas ¿Puedo usar un lápiz de acá al Zoom? ¿Un lápiz? Yo no sé cómo hacer eso. Ah, Pero, intenta explicarlo, a ver si lo entiendo. es escribir en la pantalla, pero es que la fracción que está abajo se pasaba arriba, se ponía una división y se ¿Ya? daba vuelta el denominador y el numerador. Quería comprobar si era como lo mismo que usted... Sí, o sea, es otro tipo de algoritmo, pero al final las dos son análogas, ¿sí? Sí, las dos dan buenos resultados, ¿sí? No nos podemos dar Ah, vueltas. ya, ya, ok. Uno con la práctica, Rocío, uno después puede hacer estas cosas, uno lo ve y dice, esto es 8, al tiro, sin necesidad de ir con todos estos pasos. Pero al inicio, cuando uno está aprendiendo estas cosas, es importante tener una buena receta de pasos que hacer, ¿sí? Después las cosas salen ya más fluidas, ¿ya? Entonces Hago ya, las recetas de mi abuela. sí, algo así, como la receta de abuela, después uno se la aprende y simplemente lo hace, no tiene que estar viéndolo, ¿sí? Entonces, sabiendo que esto es 8, esto queda 1 menos 8 y esto es menos 7. La respuesta final es la D, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tengo con cámara? Sí, estoy con cámara. Pensé que, que no tenía la cámara. Creo que estamos bien. No vi cosas raras. Tenemos ahora esto, un medio le va a menos 2 y un tercio le va a menos 3, ¿ya? Y aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer más rápido porque ya estamos cachando los conceptos, ¿ya? Ya como los dos exponentes son negativos, vamos a dar vuelta las fracciones, de la misma forma que lo hicimos, que en este caso va a ser 2 elevado a menos 2, más 3 elevado a menos 3. Simplemente le dimos vuelta, ¿sí? De hecho aquí hay un pseudo partido en 1, un partido 1. Si se dan cuenta, el numerador pasó a ser denominador y el denominador numerador. Y así lo mismo con este número. Es lo que hicimos acá, pero de forma rápida, ¿sí? Uno tendría que hacer 1 partido en ese número, regla de oreja, y después, pero al final queda estos números, 2 y 3. ¿Sí, Fiorella? Es lo mismo que hicimos recién en el ejercicio pasado. Solamente que por cosa del tiempo Lo que decía es que si el resultado sería la A. Yo pensé que decía como, así como, ¿qué estamos haciendo? Una cosa así, ya, 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 ya. No sé si es la, creo que sí. Esto está totalmente malo, nadie me lo dijo. Esto es con los exponentes positivos. Y 2 elevado a 2 es 2 por 2, y 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3. Y 2 por 2 es 4, y 3 por 3 es 9, lo van a hacer detalladito. Y 9 por 3 es 27. Y claramente sí, Fiorella, es respuesta A, 31. Sí, Francisca, ahí me equivoqué. Ahí te diste cuenta tú, sí, ahí acertaste. Tienes un punto. Ahora vamos a ver operatorias de potencias. Sí, yo dije, algo está raro. No, ¿qué pasó, Carlos? Pero si queréis sacarle fotos así para que lo puedas hacer, para honor al tiempo, hay que seguir. Ya, ya, bueno. Operatoria de potencias, ya. Vamos a ver multiplicación de potencias de igual base. Ya. Cuando vean algo de este estilo, en el cual las bases son iguales, se dan cuenta que aquí las dos son A, lo que va a pasar es que podemos agrupar esas dos potencias en una. ¿Y cómo se hace eso? Es poniendo la misma base y sumando los exponentes. ¿Y por qué pasa esto? Veamos esto, por ejemplo, 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Y aquí lo separé, ahí para que se note al tiro cuál es 2 elevado a 2, que es multiplicar 2 dos veces, y 2 elevado a 3, que es multiplicar 2 tres veces. Pero si damos cuenta, aquí también hay una multiplicación. Entonces lo que sucede es que juntamos todas estas cosas y nos damos cuenta que en verdad el 2 se está multiplicando 5 veces. Y es por eso que los exponentes se suman.
en este caso. En este caso nos queda que es 2 elevado a 5. ¿Sí? ¿Alguna duda, gente? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Profe, Sí, 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 Yaritza. Yaritza. yo sí, es que lo puedo explicar otra vez, un poco más lento, por favor. Ay, ya, ya, sí, obvio. Sí, es bueno que me digan esas cosas, ¿ya? De que cuando nosotros tengamos las bases iguales, nosotros vamos a sumar los exponentes. Así, y vamos a poner esa suma en el nuevo exponente. ¿Y esto por qué sucede? Porque lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando tenemos 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3, recordando la definición inicial que tenemos de potencia, y aquí lo separé. Aquí tenemos el 2 elevado a 2 multiplicado con el 2 elevado a 3. Aquí lo separé para que se notara, ¿sí? Y el 2 elevado a 2 es multiplicar 2 veces el 2, es decir, 2 por 2. Y el 2 elevado a 3 es multiplicar el 2 veces, o sea, 2 por 2 por 2. Pero si nos damos cuenta y vemos el ejercicio en su totalidad, en verdad estamos multiplicando el 2 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces uno ahí se da cuenta de que podemos escribir una nueva potencia con la misma base, pero sumando el exponente. Que ahora no estoy multiplicando por un lado 2 veces el 2 y por otro lado 3 veces el 2, sino que estoy en conjunto, estoy multiplicando 5 veces el 2. ¿Ahí se entendió mejor, Yaritza? Sí, profe, gracias. No hay de qué, no hay de qué. Entonces, si no hay más dudas, ahora vamos a ver algo parecido, que es la división, ¿sí? Cuando tengamos división de potencias de igual base, en este caso A igual a A, vamos a tener, también se puede escribir así, de esta forma, una división se puede escribir como una fracción también. Y lo que va a pasar aquí, en vez de sumarse los exponentes, se van a restar. El de arriba menos el de abajo. Y se puede agrupar todo eso en una sola potencia. En este caso, 3 elevado a 4 dividido en 3 elevado a 3, aquí me confundí. Aquí, esto está mal. Esto es 3 y esto es 4. ¿Sí? Perdón por eso. Entonces, lo que pasa aquí es, esto está en el numerador, ahí está bien escrito, y aquí esto está en el denominador aquí. Y lo que pasa es que ya multiplicamos 3 por 3 por 3 en el numerador, y 4 veces el 3 en el denominador. Y lo que vamos a hacer, como es muy sabible que se hacen las racionales, es que se van a simplificar estos números. ¿Sí? Recuérdense que si tenemos 3 partido en 3, eso nos queda como 1, entonces se pueden simplificar. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar aquí al final es que nos va a dar el resultado 1/3. Y eso es análogo a ver el tema como exponentes. Si nos damos cuenta, aquí hay un 3 y aquí hay un 4, entonces hacemos la resta del de arriba con el de abajo, que es lo que tengo acá, y 3 menos 4 nos da menos 1. Y recordando de nuevo la definición de exponentes negativos, es 1 partido en la base elevado al exponente, pero ahora positivo, que es lo que tengo escrito acá. Y llegamos al mismo 1/3. Profe, Sí. ¿no es Sí. lo mismo 3 elevado a menos 1 que menos 3? ¿Cómo? ¿Le elevado a menos 1? 3 elevado a menos 1 no es lo mismo que menos 3, No. para no confundir. Ya, ok. Así porque lo que es igual a menos 3 es 3 por menos 1. Ahora que estamos Ah, trabajando con potencias, 3 elevado a menos 1, el menos 1 cae en la definición de potencias con exponentes negativos. Lo que tenemos que hacer es lo que vimos acá. Esto que tenemos. 1 partido en el número, pero con exponente positivo. ¿Sí? Entonces nos queda como está acá. 1 partido entre elevado a 1, que al final es 1/3. ¿Todo bien, Carlos? por ahora sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y el resto también? ¿Todo bien? Si alguien no está bien, por favor, me avisa, ya, para poder ayudarles. Ya, todo ok, muchas gracias, Miguel. Multiplicación de potencias de distinta base e igual exponente. ¿Sí? En estos dos casos que vimos anteriormente, las bases eran las iguales. Ahora lo que estamos viendo es cuando el exponente, en este caso, es el mismo. Y lo que pasa, en verdad, es como muy cachativo, ¿ya? Lo que podemos hacer es, en vez de poner el exponente 2 veces, es primero hacer la multiplicación de las bases, A por B,
y elevar eso al exponente que está en común, que es lo que tengo acá. Esa es la regla. Eso es lo que se usa para hacer estos cálculos, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Veámoslo con un ejemplo. 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. ¿Sí? Por definición, esto es multiplicar 3 veces el 2 y multiplicar 3 veces el 3. Todo multiplicado. Y eso ya es calculable y todo, pero podemos hacer un arreglo. Ya como la multiplicación es conmutativa y asociativa, nosotros podemos agrupar estos números un 2 con un 3, un 2 con un 3, un 2 con un 3. Y podemos multiplicar ese mismo número de esta forma. ¿Se dan cuenta? Estamos aplicando simplemente multiplicación, o sea, conmutatividad y asociatividad de la multiplicación. Y ahora aparece un nuevo objeto, que es este número. Y este número, lo voy a anotar, este número que es rojo, se repite, se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Entonces, ese número rojo está elevado a 3. Y por ende, se ve que la propiedad se cumple, en este caso en específico, y crean en mí que se cumple siempre. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Ariela, Belén, Bárbara, Carlos, Carolina, Catarí de nuevo, Fiorella, Francisca, ¿todo bien? Todo bien. Buenísimo. Y homólogamente la división es algo parecido. Cuando tengamos misma base, no, ¿qué estoy hablando? Mismo exponente, mismo exponente, y bases distintas, nosotros primero vamos a hacer la división y ponemos el exponente. Entonces, hacemos primero la división, ponemos el exponente. Hacemos primero la fracción, o la división, mejor dicho, y ponemos el exponente, que se repite, obviamente. ¿Sí? Es homólogo a lo que pasaba con la multiplicación. De hecho, una división se puede ver como una multiplicación también, ahí para que lo piensen. Veamos un ejemplo. Va a ser, la forma que vamos a ver el ejercicio va a ser parecida. Tenemos 2 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 3. Eso significa que cada uno de estos números se multiplica por sí mismo 3 veces. Arriba está el 2 por 2 por 2, y abajo está el 6 por 6 por 6. Pero de nuevo, por propiedades que tenemos de las fracciones, podemos separar este corchito en pequeñas fracciones multiplicadas, que en este caso es 2 sextos. Esto de aquí es lo mismo que decir 2 sextos por 2 sextos por 2 sextos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ay, ¿qué pasó? Entonces, y si vemos este 2 sextos, que ahora va a ser mi número rojo, me gusta explicar estas cosas con colores, tenemos el color rojo multiplicado 3 veces por sí mismo. Entonces, rojo a la 3, rojo elevado a 3. Y en este caso el rojo es 2 sextos, ¿sí? Que se puede reducir también a un tercio, simplificando. No sé qué quiero decir. Ahí está bajo su análisis personal. Pero no tiene nada que ver en específico, es simplemente porque lo tengo acá, el rojo. Si no puede ser, no sé, morado. Era en broma, profe, no importa. No, tranqui. Que no me digan profe si tengo 19 años. Profe, yo no entendí. ¿No entendiste la...? Perdón, no pregunté si habían entendido esto. ¿Qué parte no entendiste? No vi tu nombre. En realidad, o sea, nada de lo que explico ahí, o sea, en esa parte. Ya lo podemos ver de nuevo. Cuando tengamos una división de dos potencias, y cuando identifiquemos que los exponentes son iguales, antes de hacer las potencias, uno puede agrupar estas bases, dividirlas, y después elevarla al n. Compar, bro, como queráis, Carlos, ¿ya? Entonces, cuando hagamos primero la división, ya nos va a dar un número, y después podemos elevar ese número al exponente que se repite. ¿Qué es lo que pasa acá abajo? Si se dan cuenta, lo que hacíamos aquí, del 2 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 3, en verdad primero hicimos la división, y después elevamos.
Y ahí pudimos simplificar, pudimos reducir el problema, porque ahora nos dimos cuenta que no es necesario multiplicar 2 por 2 por 2 y 6 por 6 por 6 y después dividir eso, sino que simplemente hay que multiplicar un tercio, que sería 3 por 3 por 3, mucho más rápido. Entonces, la regla para concluir es, cuando tengamos división de potencias con igual exponente, primero dividimos y después elevamos el exponente. Ahí, Ah, ya, lo mismo pasa con la multiplicación. Cuando sí tengamos entendí. multiplicación de Gracias. potencias, cuando tengamos multiplicación de dos potencias con el mismo exponente, primero multiplicamos y después elevamos. ¿Sí? Es homólogo en los dos casos. Porque la Gracias. división, las fracciones se pueden ver como multiplicaciones también. ¿Sí? Entonces, como que las cosas se van repitiendo. ¿Ya? Y por último, creo, sí, porque después vienen ejercicios, potencia de una potencia. Cuando tengamos este objeto rarito, nosotros vamos a ver que, ya, hagamos algo. Aquí hay dos potencias. ¿Alguien me puede decir qué potencias hay acá? Voy a decir una. Una potencia que veo es a elevado a n. ¿Y cuál es la segunda potencia que ustedes pueden ver? M. Bien, 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 bien. A elevado a n, elevado a n. Esa es la otra potencia. En esta, la base es a, ¿sí? De la definición inicial que hicimos. Y la segunda, la base no es a, es a elevado a n. Es a elevado a n la base. Y el m el exponente. ¿Sí? Es algo que para que analicen. Ya. Y lo que vamos a hacer simplemente aquí, en estos casos va a ser multiplicar los exponentes que nos encontramos. En este caso, n por m, lo que está acá. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos 2 elevado a 2 y elevado a 3. ¿Y qué significa 2 elevado a 2? Es multiplicar 2 dos veces, lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Pero qué significa que 2 por 2 esté elevado a 3 veces? Significa que 2 por 2 esté elevado a 3 veces. ¿Qué significa que 2 por 2 esté elevado a 3? Significa que está multiplicado por sí mismo 3 veces. O sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí puse los paréntesis para que se note a qué me estoy refiriendo. Todo esto acá de un número. ¿Sí? El número rojo. ¿Sí? Pero si nos damos cuenta, lo que en verdad está pasando es que estamos multiplicando el 2 6 veces. ¿Sí? Ahí está multiplicado 6 veces. Entonces, eso es igual a lo que está acá al final, que es 2 elevado a 6, que es lo mismo que haber multiplicado los exponentes inicialmente. ¿Lo ven? ¿Todo claro? ¿Lo ven? ¿Do you see? En inglés. 2 por... sí, 64. 4 por 4, 16, sí, 64. Ya, buenísimo. Ejercicio, es la mejor parte. Ya, entonces, veamos aquí en este ejercicio que está acá, nosotros tenemos sumas. Va a ser un poco raro que haya sumas, porque es como, estamos trabajando con potencias, multiplicaciones, que hacen suma acá. Ya. Pero quiero que identifiquen algo, quiero que identifiquen, yo al inicio dije que la multiplicación es una suma iterada, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pueden decir de ese número gigante? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué Sumar estamos los exponentes. Ya, no se puede sumar porque esa propiedad era de multiplicaciones. ¿Sí? Aquí lo que estamos juntando aquí son sumas. Entonces se tendría Profe, que... ¿Sí? se podría hacer el 4 elevado a 2, porque 4 por 4 es 16. Ya, sí, sí, eso lo vamos a ocupar. Sí, eso es correcto. Pero antes de eso, es lo que hay que identificar, de que estamos sumando el mismo número 4 veces. ¿Cierto? Es número rojo más número rojo más número rojo más número rojo. ¿Y cómo podemos escribir eso abreviadamente? 4 veces el número rojo. ¿O no? 4 por A es A más A más A más A. Y ahora A es este número de acá, ese objeto.
Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Va a ser 4 veces 16 al cuadrado. ¿Sí? Ahí después, si no... Y ese es el truco, porque si nos damos cuenta, el 4, ya, muy bien lo que decían de transformar estos números a potencias. El 4 es 2 elevado a 2. Y el 16 es 2 elevado a 4. Ahí lo pueden confirmar. 2 elevado a 4, sí, es 2 elevado a 4. Y está elevado a 2. ¿Y qué podemos hacer acá? Aquí tenemos potencia y una potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 elevado a 8. Sí, exactamente. Da 8 porque tenemos que multiplicar los exponentes. Es 2 por 4. ¿Sí? ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué identifican ahora? Están las multiplicaciones. 2 más 2 elevado a 2 más 8. Exactamente, porque ahora lo que pasó es que teníamos las bases iguales y por ende los exponentes se suman. Muy bien, Patricio, muy bien, Carolina, muy bien todos los que están participando. Y los que no también, se entiende. Ya, entonces, la respuesta final es A. ¿Sí? Entonces, ojo, siempre recuerden las definiciones. Aquí teníamos una suma de la misma cosa 4 veces. Entonces, eso es 4 por el número. ¿Sí? Para que vayan cachando como hints o cosas que igual pueden ustedes ver del ejercicio y que no, información que no está ahí a la vista. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, me avisas por el chat o por voz. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál alternativa nos muestra un valor equivalente al número que está acá? Si a usted le presenta esto, ¿qué hacemos primero? ¿Qué pueden identificar? ¿Qué cosas de las que hemos visto pueden identificar? Yo veo aquí una especie de potencia de una potencia. Muy bien, Carolina, multiplicar los exponentes, ¿sí? Porque aquí tenemos una potencia de una potencia. Entonces, cae directamente en la definición de potencia de potencia. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mantener la base inicial y vamos a multiplicar los exponentes. Y esto me va a quedar menos 16 elevado a 18. 6 por 3, 18, sí. Pero si nos damos cuenta de los resultados, no aparece un menos. Entonces yo les digo, yo puedo sacar ese menos. Y ahora ustedes me tienen que decir por qué. ¿Por qué yo puedo sacar ese menos? Y hacer esto de acá. ¿Por qué lo puedo sacar? ¿Qué pasaba cuando el exponente era par? Así recordando lo que vimos inicialmente. ¿Qué pasaba cuando el exponente era par? Cuando el exponente era par, era el menos por lo que es positivo. Sí, cuando el exponente era par, la potencia siempre va a ser positiva. Entonces, y si recuerdan, por otro lado, si la base es positiva, el resultado es positivo. Entonces, convergiendo todas esas cosas, nos damos cuenta y lo pueden comprobar con un número más fácil, no sé, como menos 2 elevado a 2 es igual a 2 elevado a 2, ahí para que lo confirmen, un ejercicio sencillito. Entonces, ya como el exponente es par, uno puede hacer esta igualdad y sacar el menos. Y da positivo, como dice Patricio. ¿Sí? Y ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Si vemos las respuestas están con 4. Y el 16, de buena forma y de muy conveniencia, es 4 elevado a 2. ¿Sí? 4 por 4, 16. Entonces, esto es 4 elevado a 2, elevado a 18. ¿Y qué aparece de nuevo? La majestuosa potencia de potencia. Multiplicamos los exponentes. PDP, como dice Miare. Que hace 4, no es a 20, sí, ahí, 96. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Quiere decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, respuesta final, 4 elevado a 36. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo?
es lo más importante. Lo importante es aprender. Ya, buenísimo. Me alegro, me alegro. Me alegro, Millaray, me alegro, Matías, me alegro, Francisca y todos los que están hablando. Profesor, yo tengo una duda. Sí, sí, dime. Cuando empezó a resolver el ejercicio, ¿existe una especie de jerarquía para calcular esto? O sea, al principio siempre tenemos que, no sé, calcular la potencia de la potencia, o podemos empezar cambiando ay, no sé cómo, ¿cuál es la palabra? Primero haber Pero si calculado lo de existe como adentro y después lo de adentro, o sea, lo de afuera. sí, pero si existe como una especie de jerarquía para esto. O sea, en este caso uno podría haber hecho hartas cosas. Uno podría haber llegado y haber multiplicado menos 16 varias veces, ¿cachai? O haber llegado y haber hecho lo que nosotros hicimos. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el tiempo. ¿Cuánto uno se dedica a hacer el ejercicio? Haciendo estos trucos de 6 por 3 elevado de la potencia de potencia, que es la multiplicación de potencia, sumar los exponentes, cosas de ese estilo, lo que hacen es reducirnos el tiempo en el cual desarrollamos los ejercicios. Esa es la idea. ¿Sí? Pero sí, hay mucho más procedimiento y muchas más formas de hacer estos ejercicios, pero hay algunas que son más convenientes en función del tiempo que otras. ¿Sí? Ok, ya, gracias. Como dice Matías, claro. No es porque el 16 es par, es porque el 18 es par. Ya como el exponente, el 18 de acá es par, la base va a ser positiva. O sea, el resultado de esta potencia va a ser positivo. Entonces, por eso puedo sacar el menos, porque esto va a ser igual a lo de arriba. Lo podéis ver con esto también. Resolviendo este desarrollo de acá, nos damos cuenta de que al menos 2 le podemos sacar el menos. ¿Sí? Es la misma. Ya. Ahora viene otro objeto. Ya vimos muchas potencias. Creo que se pegó, ¿no? Ustedes ven que se mueve, no se está moviendo. Rayos. Espérense. ¿Qué le pasó a mi tablet? No se está moviendo, ¿no? Ustedes no ven que se está moviendo. No. ¿Qué está pasando? ¿Escuchan esto? Mi tablet se salió. Y no sé quién es anfitrión ahora. No. ¿Qué está pasando? ¿Quién es anfitrión? Ay, sigo siendo yo. Ya bueno. Se cayó, sí. Se cayó Apple. ¿Cómo eso? Ya. Ahora que pasó esto, estamos bien. ¿Por qué? Ahora yo... Sí, tienen que ir, sí. Vamos a ver raíces en esta media hora y vamos a explicar la... Oye, lo lamento, no, al tiro... Ahora Millaray, tú eres la anfitriona ahora. No sé si me puedes dar admin, por favor. Tienes que ir a participantes, buscar a Sergio Rojas, no el PC, a Sergio Rojas, y poner más. Y ahí te debe salir la opción de hacerme anfitrión. ¿Cómo se hace PC? ¿Cómo es? Tienes que ir a Sergio Rojas, no dónde está mi cara, no el que dice PC, sino al otro, al que no tiene PC. Porque tengo uno que se llama Sergio Rojas PC y otro que se llama Sergio Rojas nomás. De hecho, al principio le estaba escribiendo al Sergio Rojas, ¿no? De ahí caché que estaba con el Sergio Rojas PC. Ah, sí, yo estoy viendo el chat desde el PC. Lo lamento. Del PC. Ah, yo pensé que era otra cosa el PC. No, es de computador, Sí. ¿Pudiste mirar ahí? Sergio Rojas, la anfitriona ahora, buenísimo. Muchas gracias. Perdón por el inconveniente. Muchas gracias, Millaray. Perdón. Algo, un imprevisto que no me lo esperaba. ¿Ya? Ahora raíz cuadrada. Oye,
creo que vamos a dejar estos ejercicios que tenía de raíz cuadrada, lo vamos a dejar, lo voy a dejar propuesto, ahí le sacan fotos, y porque, bueno, el tiempo que perdimos ahí, ¿no? Raíz cuadrada, creo que Catarí, estás con el micrófono. Muchas gracias. Ya, definición de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número x es otro número, y, tal que al multiplicar y por sí mismo obtengo x. Tranqui, Catarí. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que raíz de x es igual a y cuando y al cuadrado es igual a x. ¿Sí? Por ejemplo, raíz de 4 es 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Esa es como la idea que quiero que obtengan. Así como este número, esta raíz es tanto porque este tanto al cuadrado es lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz de 9 es 3 porque 3 elevado a 2 es 9. ¿Ya? Entonces eso es importante. Y ojo, que el x tiene que ser positivo. ¿Sí? Esto para que no haya ambigüedad, porque puede ser menos 3 por menos 3. Algo de ese estilo. Y además, las raíces siempre están definidas por los números positivos, o 0. ¿Sí? Las raíces no están definidas para números negativos. Ya. Eso es importante que tengan como definición. Esto lo estamos viendo así como muy a la ligera, así solamente con raíces cuadradas, porque la próxima clase es, la de mañana, es de raíces, y ahí se van a centrar en raíces, ¿ya? Aquí estamos haciendo definiciones para explicar algunas cosas que vamos a necesitar para los reales, para explicar los números reales. ¿Entendido? Mañana vamos a ver propiedades de raíces con varios índices, que multiplicación de estos, que división de estas cosas. Ahí se van a entretener harto con este objeto matemático. Las raíces de esto, la raíz de 4, ¿sí? Es un número positivo, tal que si este número lo elevo a 2, me da lo que está acá adentro. Como raíz de 9. Raíz de 9 es 3, porque 3 al cuadrado me da 9. La raíz cuadrada, porque hay raíces cúbicas, raíces cuartas, quintas, sextas, pero eso ya es algo que va a ser un problema, o sea, va a ser un tema que ya van a ver mañana. ¿Sí? Entonces, continuando con la si te quedó claro mi ahí, me avisé. ¿Ya? Propiedades de raíces, que vamos a aplicar ahora, ¿sí? Esto igual lo van a ver mañana, seguramente, ¿ya? Pero es muy importante saberlo, de que la multiplicación se puede juntar y la división se puede juntar. Es lo mismo que hablábamos de las potencias, ¿sí? De que si yo tengo raíz de A por raíz de B, yo puedo juntar lo que está dentro de las raíces, multiplicarlas primero y después hacer raíz. Lo mismo que la división, si yo tengo raíz de A partido en raíz de B, yo puedo hacer primero la división y después calcular la raíz. Es homólogo a lo que pasaba con las potencias, lo que vimos hace unos minutos atrás. ¿Saben? Y la razón de por qué es igual es que la raíz después la van a poder traducir a una potencia. Una raíz, cualquier raíz, puede ser un número elevado a un exponente. Pero de nuevo, ese es un tema para después, para mañana. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Yes? Buenísimo. Y creo que ya, vamos a hacer este ejercicio y voy a dejar uno de estos dos propuestos, ya. Los que vienen después de explicar los números racionales, ya. Este cálculo, vamos a aplicar tanto raíces como lo que ya hemos visto. ¿Por qué pueden identificar de acá? Que no podemos obtener resultados exactos. ¿Por qué? Ah, sí, no Hay que calcular la raíz. sí, tenemos que calcular las raíces, ¿sí? Pero nos conviene, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas, qué trucos que hemos aprendido, qué propiedades podemos aplicar en este ejercicio para hacerlo mucho más ameno? ¿Qué pueden identificar, por ejemplo, acá? Potencias, multiplicación de potencias con igual base. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sumar los exponentes, y nos va a quedar de esta forma. Menos 2
elevado a 2 más 6, que es 8. Partido en raíz de, y abajo nos conviene realmente calcular 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, ¿ya? Esto va a ser 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, que es 8, menos 2 elevado a 2, que es 2 por 2, que es 4, menos 2, y todo eso elevado a 2. ¿Sí? ¿Y ahora qué podemos hacer? Si yo tengo esto de aquí arriba, esto de acá abajo, voy a desarrollar esta operación, que es 8 menos 4 menos 2, que me da 2, y 2 elevado a 2 es 4. ¿Cierto? Potencia de igual base, sí, mira, lo que hicimos antes sí fue potencia de igual base, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ya, hay varias formas de hacer esto, pero para aplicar propiedades lo vamos a hacer de esta forma. Primero tenemos raíz dividido en raíz. Entonces, en vez de hacer las raíces primero, vamos a hacer la división y después poner la raíz. Es decir, vamos a hacer una raíz gigante de lo que está acá arriba, menos 2 elevado a 8, y voy a escribir 4 como 2 elevado a 2. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? A ver si recuerdan. De aquí, ¿puedo sacar el menos? Sí. Sí, lo puedo sacar porque el exponente es par. Es decir, que menos 2 elevado a 8 es lo mismo que 2 elevado a 8. Entonces sí, se lo vamos a sacar. ¿Y por qué lo vamos a sacar? Para que apliquemos todas las propiedades que podemos. ¿Qué podemos hacer ahora? 8 menos 2. 8 menos 2. Muy bien. Esto es división de potencias con igual base. Restamos los exponentes, ¿ya? Es 8 menos 2, que es 6. Y de aquí podemos... ¿Qué podemos hacer? Miren. Tenemos 2 elevado a 3. No, ¿qué estoy haciendo? Así, tenemos 2 elevado a 3 elevado a 2. Estoy aplicando potencia, ¿cierto? Potencia de potencia. Estoy multiplicando los exponentes. 64, ¿o no? Raíz de 64. Ah, sí, es raíz de 64, de hecho. Sí. Y eso es 8. Y eso es 8. Exactamente. Raíz de 64. Y esto es 8. ¿Y por qué es 8? Porque 8 al cuadrado, o sea, 8 por 8, es 64. ¿Se entendió? La respuesta es D. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, qué bueno que estén aprendiendo, me alegra mucho, de verdad. Y ahora, con todos estos objetos, nosotros estamos acumulando, estamos metiendo más cosas en la cajita para poder llegar finalmente a la definición de números reales, que es la última diapositiva. ¿Ya? Qué bueno, Carlos, que estés feliz. ¿Ya? Entonces, están los números irracionales, ¿sí? Ustedes conocían antes los racionales, ¿sí? Las fracciones, entero partido en entero, ¿cierto? ¿Y qué serán los irracionales? Son todos los números que no se pueden escribir como fracción. ¿Sí? ¿Y qué números son estos? Los decimales infinitos no periódicos, por ejemplo, constantes matemáticas como pi y e, ¿sí? Son números que son infinitos y no periódicos, y las raíces cuadradas de números primos, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 11, raíz de 13, y así hasta todos los números primos, ¿sí? Todas las raíces exactas también son irracionales, ¿ya? Al final, todos los números que no podamos escribir como a partido en b van a pertenecer a este grupito de números que son irracionales. ¿Ok? ¿Y qué propiedades tienen? Dicen, la suma entre un número racional y un irracional siempre es un irracional. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, 5, que es racional, porque yo lo puedo escribir como fracción, y se lo sumo con pi, por ejemplo, que es la constante matemática que acabamos de ver de que era irracional, este número que está aquí también es irracional. Tiene infinitos decimales no periódicos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Buenísima, buenísima. Y otra cosa es que el producto entre un racional
distinto de 0, tiene que ser distinto de 0, y un irracional va a ser siempre irracional. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un racional 2, y lo multiplico con e, que es otra constante matemática que es irracional, este número de aquí también es irracional. ¿Sí? Y salvo el 0, o sea, y este número de acá tiene que ser distinto de 0, porque ¿qué pasaría si yo digo 0 por e es irracional? ¿Qué estaría diciendo? Estaría diciendo que 0 es irracional, y no, 0 es racional, se puede escribir como fracción en 0. ¿Sí? Entonces, por eso está esta distinción de que tiene que ser diferente de 0. ¿Todo bien con los números racionales? ¿Quedó claro quiénes pertenecen y está claro las propiedades que tienen estos números? ¿Sí? Sí. O sea, a alguien no le queda claro, a lo que me refiero con infinitos no periódicos, con infinitos no periódicos es que tienen infinitos decimales y no tienen un patrón de repetición. ¿Sí? Están los otros números decimales que son periódicos, que es como 3,14, 14, 14, 14 y así hasta el final. Eso sí se puede escribir como fracción, pero en este caso no existe un periodo. ¿Sí? ¿En qué parte no te perdiste, Rocío? Después de Carlos, hablas. ¿En qué te perdiste, Rocío? Las propiedades. Ah, ya. Las propiedades de estos números es que al operarlos, nuestra pregunta ahora va a ser, ¿los números son irracionales o son racionales? ¿Sí? Porque los dos son excluyentes. O eres irracional o eres irracional. Entonces, hay algunas propiedades en las cuales a nosotros tenerlas podemos tener claro cuándo un número es racional y cuándo es irracional. ¿Sí? La suma, como dice ahí, entre un número racional, como el 5, que está acá arriba, y un irracional como pi, siempre será irracional. Con esto nosotros sabemos que este número que está aquí es irracional, porque tiene esta configuración, racional más irracional. Por otro lado, el producto entre un racional y un irracional, con el número racional distinto de 0, como el 2 por el e, también se sabe que siempre va a ser irracional. ¿Sí? Y esto, ¿por qué es importante tenerlo? Porque hay preguntas en la PDP en las cuales nos preguntan cuándo los números, si estos números son racionales o si son irracionales, y van a aparecer cosas como tanto más tanto, dividido en tanto, y uno tiene que identificar con estas cosas cuando estamos hablando de un número racional o de uno irracional. ¿Sí? ¿Ahí sí, Rocío? De hecho, esos ejercicios vienen ahora, los que están aquí. ¿Bien, Rocío? Ya, bueno. Ya, vamos a hacer uno de estos dos, ya, porque por no da el tiempo, para poder explicar los números reales y tener un tiempo de dudas, ya. Ven acá. ¿Cuáles de los siguientes números son irracionales? Entonces, recuerden, irracionales, decimales infinitos no periódicos, constantes matemáticas, raíces cuadradas inexactas, son números irracionales. Entonces vamos a ir buscando esto. Si se dan cuenta, aparecen las raíces por todos lados, entonces va a tener algo que ver eso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos raíz de 2 por raíz de 8. Ambos irracionales. ¿Tenemos alguna regla así inicial, así como que podamos decir que esto es siempre irracional o racional? No existe propiedad, porque si se dan cuenta, esta suma y este producto es entre racional e irracional. ¿Sí? Y aquí tenemos dos irracionales, entonces no sabemos a priori si el número es racional o irracional, pero podemos hacer algunas cosas, podemos aplicar propiedades de raíces. Tenemos raíz por raíz, entonces podemos primero hacer la multiplicación y después la raíz. Y 2 por 8, ustedes saben que es 16. Y 16, o sea, la raíz de 16 es 4. Porque 4 al cuadrado es 16. Y ya como este número es igual a 4, el número es racional. Entonces, este lamentablemente no es irracional. Ahora, el otro caso. Aquí tenemos raíz de 3 más 3 raíz de 3. Es un número sumado con el otro. ¿Sí? Si se nos damos cuenta, aquí tenemos algo del estilo
número más 3 veces el número. Y eso es 4 veces el número, que en este caso es raíz de 3. ¿Y qué tenemos aquí? 4, que es racional, y raíz de 3, que es irracional. ¿Y qué teníamos la propiedad? El producto entre un número racional distinto de 0 y un irracional siempre es irracional. Entonces, al tener eso, y uno ve esta configuración, uno confirma de que este número es irracional. ¿Sí? Y por último, ahora voy a hacer con vertecito, que no he ocupado el verde en toda la clase. Tenemos raíz de 6 partido en raíz de 24. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de hacer primero las raíces, primero vamos a hacer la fracción y después la raíz. ¿A qué me refiero con esto? Esto es igual a raíz de 6 partido en 24. Y aquí aplicando a simplificación de fracciones, nos queda 1 partido en 4. ¿Cierto? Y esto da un medio. ¿Por qué da un medio? Porque un medio al cuadrado, es decir, un medio por un medio, es un cuarto. Luego, este número es racional, y por ende, esta fracción lamentablemente no es irracional. La respuesta correcta es solo 2. Buena, Patricia. ¿Se entendió? Buenísimo. Y este va a quedar propuesto, ¿ya? Si quieren sacan fotos. Ahora, al terminar la clase, voy a pasar un link de WhatsApp para que se puedan meter a un grupo en el cual hay estudiantes viendo temas de matemáticas. Y ahí, en caso de que tengan dudas, lo pueden consultar. Pero por honor al tiempo, va a quedar propuesto, ¿ya? Así que saquen el screenshot y me avisan cuando les saquen el screenshot. Voy a esperar como 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Espero que le hayan sacado el screenshot ya. Finalmente, a lo que veníamos, ¿no? Sí lo puedo mandar si quieren, con las notas y todas esas cosas. Sí lo puedo mandar. Sí, es factible. Ya, números reales. En este último tiempo que nos queda, ya abarcando toda la información que tenemos, definimos los irracionales. Y eso fue la clave. Haber definido este conjunto de aquí fue la clave para definir los números reales. Los números reales son la unión entre los racionales e irracionales. Si nosotros vemos este diagrama que estamos aquí, otra cosa antes del diagrama, es que racionales y irracionales son mutuamente excluyentes. Lo que yo decía antes, un número es racional o es irracional, pero nunca puede ser las dos. ¿Sí? Es por eso que, viendo el diagrama este que está acá, nosotros por un lado, ustedes vieron los naturales, que eran los números del 0 hasta el 5, bueno, a veces el 0 no se considera, es un tema medio raro, pero quédense como... No, de hecho, el 0 no se considera como para la PDT natural, ya. Pero son los números del 1 hasta el infinito, ¿cierto? 1, 2, 3, los números de contar, los naturales. Después ustedes vieron los enteros, que ya eran esos números de contar, más los negativos, ¿cierto? Que son los -3, -4, -6, hasta menos infinito. Después de eso ustedes vieron los racionales, que eran todas las fracciones, los decimales infinitos periódicos, 2 tercios, 4 quintos, cosas de ese estilo. Y hoy día definimos este conjunto que está excluido, porque acuérdense que este conjunto que está aquí, donde están todos estos numeritos, es excluyente con este, son mutuamente excluyentes. O el número está acá, o está acá. Entonces, este conjunto de los números que son irracionales está separadito. Ahí está el pi, está el e, las raíces inexactas, muchas cosas, ¿sí? ¿Y qué va a ser los reales? Va a ser la unión, el conjunto de todos los números, que va a quedar la redundancia, existen, o sea que son reales. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta definición de números reales? Hay más definiciones, sí, pero son más complejas. ¿Sí? Pero lo importante es que los reales unen estos dos conjuntos que son excluyentes mutuamente. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Se dieron cuenta de por qué teníamos que empezar con las potencias? Porque con las potencias, ya trabajamos con las potencias y todo, llegamos a las raíces. Definiendo que la raíz de un número era
ese tema de que la potencia al cuadrado de la base tiene que ser la que está dentro, perdón, perdón por la palabra, la cosa que está dentro, ¿ya? Voy a tener que cortar esa parte. Después de las raíces, llegamos a los irracionales, las raíces inexactas y todo eso, y después, finalmente, llegamos a este conjunto gigante de los números reales, ¿sí? Esa era la estrategia. Las potencias, en general, son números racionales, ¿sí? 2 elevado a 3 te da 8, 4 elevado a 2 te da 16, son, en la gran mayoría de los casos, racionales. Pero igual puede existir pi al cuadrado. Y pi al cuadrado, creo que había algo así como que no sabían, no se sabe, o sea, ¿cómo lo explico? Raíz de 2, que es irracional, puede estar elevado a 4, o sea, puede estar, no sé, elevado a una exponente y seguir siendo irracional, sí. Hay cosas que pasan de ese estilo. Pero las potencias, las que hemos visto en todo este tema, con números enteros, todas esas son racionales. ¿Sí, Catarí? ¿Se entendió? Creo que me confundí un poquito. Ya, bueno. Buenísimo. Entonces, si no hay más dudas, aquí, ¿dudas? Bien, ¿alguien tiene dudas sobre la materia? Ya son las 8:30, llegamos justito. Si alguien tiene dudas, mientras no tengan dudas, voy a estar buscando los links. No se vayan, los que quieran el link para el grupo de WhatsApp. Se esperan que voy a compartir estos links ya. ¿Dónde estaba esto? Al inicio yo estaba buscando aquí está. Control, Command C, chatear. Ay, ¿qué pasó? Esto lo voy a dejar de grabar porque ya creo que no hay duda, ¿cierto?